cada país es súper particular. México en específico, todo se tiene que hacer con papeles físicos. O sea, tú vas a la notaría y tenés que ir en persona a la notaría con el papel original firmado. Acá en Chile abrir una sociedad por el celular en 15 minutos, una maravilla. Yo creo, por más que nosotros le vendemos a empresas, nosotros somos un negocio B2B, ¿no es cierto? El que está detrás comprándote es un humano. Es un compadre como yo, como tú, ¿no es cierto? Hay que escucharse uno mismo, o sea, no hay que copiarle a los demás. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro capítulo número 4 de nuestro podcast Movilidad Sin Límite. Hoy estoy acá con Sebastián Saavedra. ¿Cómo estáis, Seba? ¿Bien y tú, José? Bien, ¿todo bien? Bueno. ¿Cómo estamos para este capítulo número 4? Oye, capítulo 4 ya, la verdad entusiasmado porque quien nos acompaña ha sido súper importante también, tanto él como todo lo que él hace por detrás con la empresa de la cual él es el CEO, en cuanto al crecimiento que nosotros también hemos tenido, en cuanto un poco a lo que hemos venido conversando en los podcasts anteriores, que fue esta transformación digital que se vio como acelerada, forzada, producto de lo que fue la pandemia. Y creo que qué mejor que traer a alguien que a nosotros nos ha aportado, donde nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Efectivamente esto sirve, esto resulta. Bueno, así que sin más preámbulo, vamos directo al grano y presentamos aquí a la persona que está detrás de esta inteligencia artificial y todo esto que nos ayuda a nivel de la tecnología, Nicolás Cami, CEO de Bambe. Bienvenido, Nico. Grande, Nico. Bienvenido, Nico. Oye, Nico es CEO de Bambe y lo tenemos aquí invitado para que nos cuente un poco de su empresa, cómo la fundó, cómo partió toda esta magia que hace Bambi. Y bueno, nosotros lo vivimos, como dijo Seba, ahí en carne propia. Nos ha ayudado un montón a escalar también el negocio digital de Clicker. Así que bienvenido, Nico, a nuestro podcast. Buenísimo, oiga, mil gracias ahí por invitarme, por armar este espacio. La verdad que a mí me encanta compartir con ustedes, con más emprendedores y contar un poquitito lo que hemos venido haciendo y el impacto que intentamos generar en las compañías, y me gusta que lo han vivido en carne propia, que han tenido resultados tangibles de última línea, como me gusta llamarlos a mí. Buenísimo. Oye, antes de partir y conocerte también a ti, Nico, en una palabra, ¿cómo te defines? Resiliente. Súper, buenísimo. Oye, y en este proceso que te tocó fundar, ya vamos a profundizar en la historia, cómo nació todo esto. Lo primero, ¿alguna anécdota o algo que te pasó en este proceso desde que empezaste a construir Bambe? Nos han pasado un montón de cosas, pero a ver, tendría que pensar algo divertido, pero una cosa que todos se recuerdan en la compañía es que nosotros partimos trabajando nos apoderamos del comedor de los papás de mi socio y partimos 3. Obviamente ahí no había ningún problema, pero la empresa empezó a crecer y terminamos trabajando como en un minuto, éramos 12 personas en la casa de los papás y nos daban almuerzo. Bueno, fue una época increíble, pero es como un poco la serie de Silicon Valley, cuando la gente parte en un garage. Literalmente así parten muchas de las compañías, sin ni uno, con gente buena dándole, y así partimos. Así es. Oye, ¿y cómo conociste a tus socios? Los conozco del colegio, conocemos hace más de 15 años. La verdad que después estudiamos los 3 ingeniería, y después Matías, que es uno de mis 2 socios, me reclutó a mí y a Diego para trabajar en un primer startup, y después yo los agarré a los 2 y les dije, oye, hagamos algo nosotros. Así que en realidad venimos compartiendo una trayectoria para atrás bien grande. No éramos compañeros de la misma edad, pero yo soy el más viejo, después viene Matías, después viene Diego, pero siempre estuvimos cerca. Matías me salvó en unos ramos de optimización en la universidad, así que no, la verdad los 2 muy cabezones, siempre cercano con ellos porque sabían que eran personas muy inteligentes, que siempre destacaron en ese ámbito, y eso, la verdad. ¿Y cuando partieron trabajando, estaban trabajando en una empresa de tecnología igual? Sí, partimos en una startup de tecnología, de hecho ligado al mundo automotriz, con Carbook. Ah, ya, perfecto. Sí. Yo estuve poquito tiempo, alcancé a estar como 6 meses, pero ahí partimos trabajando juntos, compartimos un tiempo, Matías nos trajo a los 2 y ahí nos pusimos a construir BAM.
Buenísimo. Oye, y aprovechando que mencionaste el rubro automotriz, sabemos que tienes pasado automotriz con tu familia. Cuéntanos un poco de eso. Sí, sí. La verdad que yo desde muy chico estuve muy metido en el mundo de los autos, de las motos, siempre corrí en moto, he tenido accidentes importantes en moto, y eso porque mi familia, el lado de mi papá, siempre, bueno, tenían Camare, que fue una automotora icónica en los años de los 90, 95, por ahí. Así que no, me encanta. La verdad que siempre estuve muy metido y después mis tíos, mis papás también tuvieron una automotora, entonces conozco muy bien el rubro. El rubro, perfecto, buenísimo. Oye, bueno, partamos conociendo Bambi. ¿Qué es Bambi? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo parte todo? Cuéntanos un poco desde el principio. Sí, bueno, Bambi hoy en día es un poquito diferente a lo que era en un principio, obviamente. Ha ido evolucionando en base a lo que hemos visto que necesitan los clientes, ¿no es cierto? Y en base a las necesidades del mercado y la tecnología que ha venido saliendo, que nosotros siempre nos hemos mantenido muy en la frontera, ¿no es cierto? Hoy en día Bambi es una plataforma de inteligencia artificial que le permite a las empresas, generalmente compañías B2C, escalar, sin fricciones, sin aumentar sus costos. ¿Y a qué me refiero con una plataforma de inteligencia artificial? Nosotros nos metemos desde los anuncios, o sea, te permitimos entender qué te está convirtiendo, conectarte con todas tus plataformas para traer más y mejores leads, después convertirlas en distintos canales, ya sea WhatsApp, SMS, Instagram, ¿no es cierto? Da lo mismo el canal. Llevamos toda la conversación, recomendamos los productos, creamos el carro, mandamos las cotizaciones, hacemos todo, nos conectamos con el CRM, ¿no es cierto? Y después, eventualmente, todavía no nos metemos ahí, pero podríamos proveer nosotros una propia para hacerle pago, ¿no es cierto? Ajá. Y hoy en día también ayudamos con la retención del cliente en soporte y, ¿no es cierto?, postventa también. Entonces, si lo pensamos, toda la cadena, desde los anuncios, la conversión, hasta la retención. Perfecto. Oye, ¿y cómo nace esta idea de fundar Bambi? ¿Y el nombre por qué también? La idea parte en realidad porque nosotros estábamos intentando hacer un negocio un poco distinto, estábamos tratando de hacer cobranzas por WhatsApp. ¿Yeah? Y habíamos construido una tecnología interna que nos permitía conectar agentes de inteligencia artificial antes de que ChatGPT tuviera gente, o sea, el 2023, principio del 2023. Y el negocio estaba difícil, nos gustaba y todo el tema, pero en verdad lo que nos había apasionado era que teníamos IA en WhatsApp y podía salir a hacer las cobranzas, podía recopilar y detectar compromisos de pago, cambiar recordatorios en las bases de datos y todo. Y ahí, desde ahí como que pivoteamos y realmente habilitamos este producto que nosotros usamos para nuestras comunicaciones, para el resto del mundo, y le dimos un foco de venta. Y de hecho, hasta la fecha, nosotros nos hemos convertido en nuestro mayor caso de éxito hasta la fecha. O sea, nosotros pasamos de ser 3 socios en el link de los papás a una compañía de casi 70 personas, operación en Chile y en México en 14 meses, y yo hemos ocupado Bambi para vender Bambi desde el cero, desde el minuto cero, ¿cierto? Entonces ahí nace un poco y el mercado nos fue tirando. O sea, la gente, cuando les dijimos, oigan, miren cómo automatizamos ventas en WhatsApp con ChatGPT, porque ese era el speech inicial, la gente le pareció interesante. Y ahí de a poco fuimos profundizando y atendiendo a esa necesidad. ¿Y esto parte en qué año? Nosotros pivoteamos, partimos haciendo este proyecto realmente en mayo del año pasado, abril del año pasado. Ya, perfecto. 2024. Ya, ok. Oye, y cuando parten todos programando, armando todo entre los socios. Matías y Diego son los dos súper técnicos, y ellos armaron el producto y yo vendía. Ya, tú eres la parte de Warcel. Sí, yo igual soy ingeniero, pero no, yo soy ingeniero industrial, nunca me metí en la programación así de fuerte y no tengo la capacidad de construir nada como lo tienen ellos. Así que, ya. Oye, ¿y ahí en qué minuto, haciendo un poco también de memoria, cuando nosotros tuvimos los primeros contactos, me acuerdo que el lema era como casi que créenos, y si esto no resulta, te devolvemos como tu dinero, y ese fue como recuerdo como el gancho. Pero ¿en qué minuto ustedes, en buen chileno, se creen el cuento y dicen, ¿sabéis qué? Efectivamente, aquí tenemos a los recursos humanos, que son los que tenemos que tener para poder decir, le vamos a competir siendo chilenos, les vamos a competir con un producto Made in Chile, todo desarrollado acá, todo in-house, como si estuvo en el living de una casa. ¿Cómo le vamos a competir a todos estos grandes que están por detrás, que quizás están empezando a hacer cosas parecidas?
y que tienen quizás esta tremenda infraestructura que no es el living de la casa, sino que al final acá el recurso humano es el que prevalece sobre alguna empresa como tan de renombre. Sí, total. Creo que hay dos cosas. Primero, algo muy lindo de muchos emprendedores, que es la ingenuidad. Cuando uno emprende por primera vez, yo había hecho otros negocios, pero había hecho... Bueno, en realidad este es como mi cuarto intento de emprender, pero uno al principio no dimensiona lo difícil y lo duro que es. Entonces va y lo intenta y es como súper ingenuo en ese sentido. Es divertido, el CEO de Nvidia siempre dice, o sea, si yo supiera todo lo que sé hoy, volviéndose atrás, no lo volvería a hacer. Tenéis que estar loco. Y creo que tiene mucha razón. Entonces uno parte primero un poco con ingenuidad y con entusiasmo y con ganas de crear cosas nuevas y no pensáis en eso. No pensáis cómo le voy a competir a Salesforce. Que si partís pensando así, no partís. No partís nunca. El miedo te mantiene. Pero nosotros nos dimos cuenta que habíamos construido algo bien interesante desde el minuto cero, porque Matías, mi socio, hizo un video en Instagram súper sencillo, con una polera toda así rota, súper informal, y se hizo viral. O sea, me reventó la gente. O sea, todo el mundo quería el producto y yo ni siquiera sabía cuánto cobrar por el producto, y partí y les decía, no, vale $80 mensuales. Me lo pagaban la primera, ¿no? Ya a la siguiente le dije 90, después le dije 100, y me fui dando cuenta que el mercado tenía un dolor importante. Sí. Y ahí, cuando nos dimos cuenta de que había como empuje del mercado, que eso es lo primero, tuvimos la suerte de que nos seleccionaron para una incubación, un programa de incubación en Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley, y además Chile Ventures, que es un fondo de inversión súper respetado acá en Chile, también nos puso un poco de plata, y partimos ahí con ese primer check de validación y con ese primer check de validación tanto de inversionistas como del mercado. Y ahí nos creímos el cuento y empezamos a acelerar. Ahí fue como ya estamos, pongámonos a jugar en otro ritmo, ¿no es cierto? O sea, nos trajimos al tiro a Joaquín y al Panda, que son los primeros 2 ingenieros que son extraordinarios, y como que un poquitito los primeros 5 que estuvimos en la compañía éramos todos muy buenos, y eso empezó a traer talento, y hoy en día Bambi creo que es una compañía que tiene un talento impresionante. Una de las cosas más fuertes que tenemos es eso. ¿Y eso en qué fecha fue desde que partieron hasta que se dieron cuenta ese efecto y dijeron, la estamos rompiendo, esto va en serio? Es que como partimos con cobranza, trabajando los fines de semana, las tardes, tuvimos mucho tiempo cuajando un poco esto, probando la tecnología y todo. Pero desde que pivoteamos, desde que dijimos, oye, usemos esta herramienta interna para vender, no para un CRM de cobranza, el pool del mercado fue inmediato. Te lo juro, que como Matías subió el video, se empezó a hacer viral y a la semana yo tenía mi agenda llena. Fue muy rápido. Tuve mucha suerte también, tuve mucha suerte el timing. Muchas de estas cosas son que hiciste las cosas bien en el momento indicado, y eso muchas veces también es suerte. Así es. Oye, y en esa explosión tan rápida que tuvieron, que se generó por un video, llevó a la compañía a ir creciendo, y en ese proceso ¿les ocurrió algo en ese crecimiento tan rápido que tuvieron? ¿Algún aprendizaje, algo que quizás les permitió o quizás tuvieron un fracaso o algo en ese proceso? Sí, yo creo que... Porque por lo general, cuando las cosas crecen tan rápido, a veces uno va aprendiendo en el camino, entonces se cometen ciertos errores que después uno dice, chuta, no lo haría de esa forma nuevamente. Sí. ¿O todo fluyó bien? No, obviamente hemos tenido un montón de problemas, un montón de errores, hemos tenido problemas de tecnología, hemos tenido problemas con clientes, con el equipo, con todo. Pero es lo normal. Yo creo que yo lo que más rescato, y una de las razones, yo creo, porque hemos tenido la suerte de que también nos ha ido muy bien, es porque somos muy ágiles, somos muy rápidos, somos muy agresivos, tenemos una ética de trabajo impresionante, y siempre fuimos muy obsesivos con lo que estaban construyendo, y lo seguimos siendo. O sea, hasta la fecha, yo llegué a Estados Unidos el sábado, un vuelo de 24 horas, me bajé del avión, tomé desayuno, me fui a la oficina. El domingo también fui a la oficina. ¿Cachai? Entonces hemos tenido una obsesión como por querer construir esto y generar un impacto que nos ha permitido navegar como en un ambiente de mucha competitividad y de mucha velocidad. Perfecto. Yo creo que ese punto es súper importante recalcar, porque, como lo dije al principio, nosotros es como que hemos ido creciendo de la mano con lo que tú comentabas, y
El tema de la rapidez y de la simpleza quizás también es como algo que hoy día está como en el minuto, en el timing correcto para poder hacer que todo esto vaya fluyendo. Hoy día la gente necesita esa rapidez, las empresas necesitan la rapidez y efectivamente yo creo que ustedes salen como un poco de esa lista de que esto cuando te dicen, no, en 10 días la implementación está lista y uno se da cuenta y dice 10 días, chuta, es poco porque usualmente las empresas te dan un mes, te dan un sprint así gigante para poder tener en este caso una implementación y acá fue, de verdad, también fue súper rápido. Sí. La respuesta ante cualquier problema que tenemos siempre es súper rápida. Hace poco nos juntamos también para empezar a ver cómo seguir escalando y empezar a ver cosas que podrían aportar como para todos lados y esa rapidez es la que nosotros también buscamos y por eso al final también yo creo que terminamos llegando a ustedes y es la que nos sirve, porque nosotros también estamos creciendo súper rápido, vamos como al mismo ritmo creciendo y es grato ver que al fin puedes encontrar como un partner que más que un proveedor, sí. Que tienes a alguien que se transforma en un partner por el lado tecnológico y te permite facilitar las cosas, en este caso, a los clientes. Claro. No, yo estoy muy de acuerdo con eso. Eso es uno de nuestros principales fuertes. O sea, tú puedes ser una empresa que no sabe básicamente lo que es un prompt y en 10 días nosotros te vamos a tener un equipo de agentes de AI que convierten tus leads, mejoran tu conversión y te lo vamos a tener en 10 días. O sea, no es un mes, no son 2 meses. Esa agilidad es la que yo creo que todo emprendedor tiene que tener. O sea, si te quedas ahí entrampado en andar planificando un mes en la estrategia perfecta, compadre, te van a pasar por la izquierda, pero en un segundo. Oye, una consulta. ¿Qué crees tú que diferencia a Bambi de otras empresas que en definitiva también están en el mercado con sistemas de automatización, inteligencia artificial y eso? Sí. Yo creo que nosotros justamente hemos encontrado una forma combinando producto, es decir, tecnología, producto y servicios que nos permiten entregar una propuesta de valor mucho más robusta, mucho más concreta, mucho más sólida. O sea, yo no solamente te automatizo el WhatsApp, si automatizar una conversación con ChatGPT es súper fácil, al menos un chatbot es súper fácil, pero ¿cómo te entrego un producto que te permita realmente mejorar tu conversión, realmente aumentar tus ventas, realmente generar las citas, generar las agendas, conectarse con tu inventario, administrar a tu equipo, entender tu anuncio? O sea, es una cuestión, en una plataforma que se mete muy adentro en la compañía de nuestros clientes para que realmente puedan crecer. Ahí está la diferencia. Y la velocidad con la que podemos implementar ese sistema es un game changer, ¿no es cierto? O sea, nosotros implementamos, o sea, ni siquiera cobramos muchas veces en la implementación. No sé, y además le damos 2 meses de garantía hoy en día a nuestros clientes. Entonces ahí yo creo que es algo que pocos han podido ofrecer. Oye, ¿y cuál fue uno de los principales éxitos que tuvo la empresa cuando inició todo esto? Algo que lo celebraron y que dijeron con tu socio, oye, bacán, lo logramos, no sé, un cliente o algún hito de la empresa que recuerdes. Bueno, nuestra primera oficina oficial fue un hito bien importante. De hecho, llegamos y era una oficina, me acuerdo, como para 18 personas. Y yo dije, se me pasó la mano, esta cuestión va a ser muy cara, nos va a quedar enorme, o sea, nunca la vamos a llenar y la cuestión. Pero celebramos, le pusimos nuestro lema arriba, mandamos a hacer un escudo, le pusimos cariño, le pusimos color y la oficina nos quedó chica como en 3 meses. Oye, ¿y esa fue la primera oficina que después partieron en el living de una casa? Living y después esta primera oficina. Ya, y les quedó a los 3 meses chica. Los 3 meses nos quedó chica. Ya, perfecto. Sí. Y ahí se tuvieron que cambiar. Y ahí nos cambiamos a la oficina que estamos acá al lado en el Milenio. Ya, perfecto. ¿Y actualmente cuántas personas trabajan en Bambi? Somos casi 70 personas, 65 en realidad, con un equipo de 12 personas en México y el resto está acá en Chile. Ok. Oye, tú mencionas México. Ahí tengo varias preguntas por hacer. Hace un par de meses vimos un reportaje que te hicieron en el diario Financiero donde sale tu empresa, en definitiva Bambi, como una empresa que levanta en definitiva capital y escalar la empresa y llevarla principalmente en primera instancia a México. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia, cómo nace la idea
de llegar a México y cómo hacen los contactos, todo ese procedimiento en definitiva de poder levantar capital, que a veces a los emprendedores son datos que sirven mucho porque no es fácil llegar a un fondo, no es fácil llegar a esos contactos y lo que nos podéis contar tú obviamente puede ayudar un montón. Así que cuéntanos ahí un poco cómo fue esa experiencia. Sí, yo creo que acá lo primero que tengo para decir es que, a ver, el capital no es el negocio. Conseguir capital no es el negocio de un emprendedor. El negocio de un emprendedor es aportar valor, generar ventas, y el capital es una herramienta, es el combustible. El combustible es lo que te hace acelerar, es lo que te hace llegar a objetivos más grandes y más rápido. Eso es capital. Para eso se debería ocupar el capital cuando uno tiene un negocio y está emprendiendo. Entonces, lo que yo veo muchas veces es que muchos emprendedores que ni siquiera han vendido un peso y están pensando en buscar capital. Obviamente hay distintos escenarios. Si tú tenías una compañía de tecnología o de deep research súper compleja que necesitas capital para poder construir de acá a 5 años un proceso de investigación, estamos hablando de cosas distintas, ¿no es cierto? Pero compañías normales que crean un producto, que lo tienen que salir a vender, se aceleran con el proceso de ir a buscar capital de por sí y después ni siquiera saben qué hacer con eso, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay que tener mucho ojo y saber cuándo es el tiempo indicado para poder acelerar, ¿no es cierto? Y cuándo levantar cuando el mercado te habla y te da alguna señal y levantáis poquito capital y así experimentos baratos, livianos, y vais como encontrando tu rumbo, y cuando ya te encontráis, te encarriláis, pues levantar más capital y ponerte a acelerar. Claro, ese es como el proceso, creo yo. Tampoco es fórmula secreta, pero eso es un poco mi experiencia, lo que he visto. Y el proceso de irnos a México fue muy sencillo. Era un tema muy obvio para nosotros desde el día cero. Chile es un mercado increíble. La gente adopta tecnología, somos early adopters. Somos un país bastante desarrollado, aunque muchos no lo creen en comparación a Latinoamérica. Pero tiene un problema indiscutible. Somos 20 millones de personas. Y nosotros siempre quisimos ir más allá y sabíamos que México era el próximo paso y es el primero de muchos. O sea, nosotros sí apuntamos eventualmente a irnos a Brasil, Argentina, Colombia, todos los lugares. Ya. ¿Y por qué partir en México? ¿Fue algo que lo tenían decidido desde un inicio? No, porque México es un país que para el dolor que nosotros resolvemos es muy obvio, lo sienten muy fuerte, es muy doloroso, son 130 y tantos millones de personas. Solo en Ciudad de México hay más gente que en Chile completo. Entonces, el tener que atender un volumen importante de clientes a escala es algo que allá es un dolor muy grande. No son tan avanzados en tecnología como lo son en Chile. Entonces, habían un montón de checkpoints que nos señalaban y nos decían, oye, México es el lugar indicado para el siguiente paso. Y lo buscamos, lo concretamos, me fui a vivir yo a México, yo vivo en México ahora actualmente, así que y ha sido muy exitoso. Creo que hay un buen tip que me lo dio un muy buen emprendedor, Sebastián Kreis, que es el dueño de Zeppelin. Yep. Me dijo, ándate a México cuanto antes, pero ándate con unos soldados, ándate con un equipo chiquitito que te ayude a llevar la cultura, que te ayude a mostrarle al resto del equipo en México cómo ustedes hacen las cosas en Chile. Lo hice y creo que ha sido un éxito. Creo que va a ser una fórmula que vamos a replicar como compañía siempre que hagamos expansiones. Ya, ¿y te fuiste con un equipo listo de acá de Chile? Yo llevo 4 personas que conocían muy bien nuestra cultura y nuestros valores y nuestra visión y nuestra misión, ¿no es cierto? Y qué queríamos para el futuro. ¿Y ellos se fueron a vivir contigo allá? Sí. Ya. ¿Y tú estás viviendo también ahí en México? Sí, también. Perfecto. Sí. ¿Y qué tal el cambio? ¿Cultura? ¿Todo eso? Bien, los mexicanos son muy buena onda, la comida es extraordinaria, el clima es rico. A mí me gusta. Yeah. Me gusta, no creo que va a ser el país donde voy a vivir el resto de mi vida, pero sí me gusta, es una buena etapa, así que bien. Oye, y algo que le puede importar harto a los emprendedores, sobre todo cuando piensan llevar su negocio a otro país. ¿Cómo fue toda esa parte legal, formar una empresa? ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se maneja eso? ¿Te asesoraste con gente que estaba allá en México? Sí, bueno, ahí yo metí harto la pata, aprendí muchísimo. Escribí un pequeño documento que anda en circulación en muchos grupos de emprendedores
de mi llegada a México, de qué cosas aprendí, qué cosas me equivoqué, qué cosas hice bien, qué cosas hice mal, es súper largo, hay un montón de puntos, pero cada país es súper particular. México en específico tiene un montón de cosas que para mí no eran en absoluta obvias. O sea, todo se tiene que hacer con papeles físicos. O sea, tú vas a la notaría y tenés que ir en persona a la notaría con el papel original firmado. Acá en Chile abrir una sociedad por el celular en 15 minutos, una maravilla. Eso no existe allá. Entonces un proceso que yo pensé que me iba a tardar una semana, me tardó 3 meses. Pero no frené. Yo armé, contraté gente, vendí, me fui a ir para allá y todo, mientras estuve en el proceso. O sea, no me quedé acá esperando los 3 meses para recién ahí irme para allá. O sea, estaríamos 10 pasos atrás. Yeah. Oye, y ahí como en esta búsqueda que tú decías de irse para allá, yo creo que mucha gente piensa de repente que si te va bien acá es llegar e irse afuera y te van a llevar los contactos. ¿Cómo fue esa búsqueda para poder llegar a quienes ustedes buscaban como para potenciales clientes, inversionistas? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, ahí yo sabía que México iba a ser una parada inminente para nosotros y yo metí dentro de nuestros inversionistas un inversionista muy potente en México, fondo de Nazca, que lo lidera Héctor Sepúlveda, y los traje, que es un partner mexicano con experiencia local, con contactos locales, con red local que me pudiera ayudar en el minuto que yo hiciera la jugada, y fue una movida muy inteligente. Yo contraté talento y ellos me los entrevistaban, porque uno al principio no sabéis ese feeling que uno tiene acá en Chile cuando uno conoce a alguien y podéis como olfatear, por así decirlo, como esa persona y otras cosas. Entonces ellos me ayudaron a buscar talento, a contratar talento, dónde tenía que vivir, dónde tenía que poner la oficina, porque al final uno puede buscar en internet, ¿no es cierto? Y todo, pero cuando habláis con alguien local, las cosas son harto más fáciles. Entonces yo me apoyé mucho en ellos para expansión y creo que dijiste algo muy acertado. O sea, no porque te va bien acá, te va a ir bien en México, no porque te va bien en México, te va a ir bien acá. Son mercados distintos, son cosas distintas, pero si uno se planifica, nosotros hicimos mucho experimento. Nosotros vendimos mucho en México antes de irnos para allá. Vendíamos online, tiramos anuncios, probábamos, hablábamos con los clientes, hablábamos con inversionistas, hablábamos con amigos. Yo viajé 5 veces a México antes de realmente tomar la decisión y irme a vivir. Que uno tiene que hacer esa exploración, creo. Testeaste barato, como se dice. Sí. ¿Y de esa forma también llegaste a los inversionistas? Sí, un poco. La verdad que en verdad llegué a ellos por otros inversionistas americanos que nos hicieron una conexión y todo, pero ahí aproveché de ir a verlos, de ir a su oficina, conocerlos, juntarme en persona con las personas que yo quería contratar, ¿no es cierto? Entonces, ahí fui aprovechando de hecho, me acuerdo que un viaje que fue como 2 semanas, me quedé como en 6 Airbnb distintos para ver la ubicación de cómo era, para ver dónde quería poner mi casa. Comentaste que te demoraste 3 meses en abrir la empresa, en hacer todo el trámite de la empresa. ¿Cuánto fue el proceso completo para ya empezar a funcionar formalmente en México? Es una pregunta engañosa, pero yo tomé la decisión de abrir México en febrero y estábamos viviendo con el equipo en México el 1 de mayo. O sea, ese fue como lo rápido que lo logré hacer, pero yo llegué a México el 1 de mayo, igual de mayo a julio estuve arreglando un montón de problemas, un montón de cosas, tenía la sociedad abierta y todo, pero no podía facturar, porque tenía que yo tener hay un montón de cosas que hay que tener allá para poder facturar. Entonces, como te digo, así como para estar totalmente establecidos, todo listo, desde que se me ocurrió la idea hasta que ya quedamos totalmente listos, nos habremos demorado unos 4 o 5 meses. Ya. Sí. Perfecto. Y lo hice rápido. México, sí. Considerando sí. México, lo hice rápido. Sí. Okay. Oye, y los primeros clientes ya presencial, cuando estáis con el equipo ahí, ¿cómo fue ese kickoff, esa primera reunión con el equipo presencial para salir a buscar clientes allá en México? No, fue buenísima. No podía creer que en apenas 12 meses ya teníamos una oficina en otro país. Para mí esa cuestión era... O sea, yo cuando estaba en la universidad siempre decía, no, yo quiero tener una compañía
multinacional y la cuestión. Y ahora ya tenemos nuestro segundo país, ¿no es cierto? Nuestra primera expansión internacional. Así que espero que sea la primera de varias. Oye, ¿y el mercado en México cómo es en el rubro que estás tú? ¿Hay mucha competencia? No, la verdad que nosotros lo que hemos ido construyendo está como en un espacio que sí es muy competitivo, sí hay muchas empresas automatizando ventas en WhatsApp, pero hacen eso nomás, te ponen un chatbot. Y como dije, la gran diferenciación de nosotros es que vamos muchísimo más adentro. Y en México no nos hemos encontrado con un competidor que realmente nos esté asustando. Pero sí hay players muy fuertes que están en México antes, que hacían los chatbots antiguos como de árboles de decisiones, pero que tenían millones de campañas, millones de clientes. Está Yalo, hay otras empresas muy fuertes, pero a mi criterio están moviéndose a otro ritmo y están apuntando a otro espacio que nosotros, creo yo. Ok. Ahí tú mencionaste algo importante. Hoy en día hay hartas empresas que hablan de chatbot, automatización de WhatsApp, te ayudo y eso. Bambi marca un poco la distancia de esas empresas, al menos lo comentamos nosotros por nuestra experiencia, porque en definitiva nosotros en Clicker hemos logrado armar todo un ecosistema digital desde la entrada del cliente en las redes sociales hasta que le llega a un ejecutivo de venta, en definitiva, ese lead precalificado, para que los emprendedores que nos están viendo entiendan en definitiva cuál es la solución que entrega Bambi de inicio a fin, si la pudieras resumir. Como lo dije antes, yo creo que, y como ustedes mismos lo han visto, lo que nosotros le permitimos a los empresarios y a las compañías en realidad es primero diseñar un proceso de venta o de atención al cliente en una plataforma que se ve muy sencilla como cualquier CRM. O sea, tú tenés tu etapa de calificación del cliente, ¿no es cierto?, agendamiento, propuesta, tenés distintas etapas. Y después los ayudamos a construir distintos agentes o asistentes de inteligencia artificial, ¿no es cierto?, que son totalmente únicos a la medida para cada empresa y para cada embudo, o sea, para cada proceso y para cada etapa de ese proceso. Entonces, hay un asistente específico, ¿no es cierto? Y esos asistentes después se conectan con los sistemas externos que ustedes puedan tener. HubSpot, Pipedrive, no sé, cualquier herramienta, su base de datos, lo que quieran. Para poder no solamente que la conversación se quede en una conversación en WhatsApp, sino que se generen cambios reales. O sea, estos agentes de inteligencia artificial pueden operar tu compañía como si fueran un humano. Van, le hablan al cliente, entienden su dolor, le recomiendan un producto, revisan el inventario, le dicen, oye, sí, mira, es que lo tengo en la sucursal allí en Lira, no sé, ven a verlo, te va a atender Pepito Pérez, mañana te dejo agendada la reunión, te la mando a tu calendario, te mando el PDF con la confirmación por tu correo. O sea, realmente es como si tú tuvieras un equipo por detrás operando ahí todo tu músculo de venta. Buenísimo. Oye, pasando a otro tema, marca personal. Hemos visto o vemos siempre los anuncios de Bambi, por lo general tú apareces ahí en los videos grabando. Comentaste también al principio que tu socio grabó un video que se hizo viral, lo llenó de leads. Actualmente te hemos visto súper activo. Por lo general el tema de aparecer a veces en redes sociales a los emprendedores o dueños de empresas o a veces a los mismos gerentes les cuesta un poco. ¿Te hace sentido? ¿Genera un valor? Bueno, lo comentaste al principio que el video que hizo tu socio fue viral y fue el arranque del negocio, pero ¿qué opináis de eso? Yo creo que... A ver, yo creo por más que nosotros le vendemos a empresas, nosotros somos un negocio B2B, ¿no es cierto? El que está detrás comprándote es un humano. Es un compadre como yo, como tú, no sé, ustedes mismos nos compraron algún minuto... Y esa relación y ese conocimiento son conexiones humanas. Entonces, si es que tú, como fundador de la compañía, como gerente, como líder del equipo, mostráis un poco lo que estáis haciendo adentro, mostráis un poco cómo pensáis, quién eres, creo que generáis un poco de confianza en el mercado, como generáis un poco como de awareness también de quiénes son los que están adentro de esta empresa, que en realidad, como les digo yo, adentro es un cascarón que adentro tiene puros humanos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que sí, yo creo que armar un poco de marca personal es bien importante. A mí me gusta escribir harto en LinkedIn, me invitan a instancias como esta y me encanta participar. No tengo problema de mostrarme en redes sociales haciendo el ridículo en un video. O sea,
Ya esa etapa de mi vida ya la superé. Ya hice el ridículo un montón, ahora lo voy a seguir haciendo y no me importa si al final muchas veces el contenido que engancha es contenido divertido, cuando te burláis de ti mismo, cuando te burláis de un compañero, cualquier tontera y al final no por ser una empresa B2B vaya a dejar de conectar así con las personas. Perfecto. Bueno, nos comentaste ya que con un video se hicieron viral y tuvieron un montón de ventas. ¿Y a ti en lo personal te ha ayudado potenciar tu marca personal para tener contacto, llegar Sí. a otros clientes? Sí, totalmente. O sea, muchas personas que también queremos traer al equipo. No solamente sirve para vender a clientes, sino que también sirve para venderle a talento. Que la gente sepa quién eres y si le hace sentido un poco lo que estáis hablando y las cosas y la visión que tenéis de futuro, van a querer o se van a interesar en escucharte para potencialmente trabajar contigo y eso también es muy importante. Creo que al menos en mi rol como CEO de la compañía, una de las responsabilidades más importantes que tengo es crear, cuidar y mantener el equipo humano que está por detrás de lo que estamos construyendo. Buenísimo. Bueno, oye, queremos agradecer tu tiempo. Ya estamos llegando a la parte final del podcast, nuestro capítulo número 4. Y para ir finalizando, queremos entrar a la sección final, que son preguntas rápidas. Te vamos a hacer preguntas rápidas y tú nos vas respondiendo. Lo más rápido que pueda. Así es. Así que, bueno, parte tú con las preguntas rápidas. Ya, pues vamos a ir directo aquí a las preguntas finales. Libro. ¿Qué libro le podríais recomendar a alguien que está como quizás pensando y hoy día está sentado también en el living de su casa o está partiendo con una idea quizás que conceptualmente se ve muy buena? ¿Qué libro quizás que a ti te puede haber ayudado le recomendarías a alguien que está empezando Hay un libro que se llama Zero to One, 0 a 1. Creo que es perfecto para esa etapa. O sea, cómo parto de 0 a 1 y cómo pruebo, itero, contrato, cómo hago MVP, te habla de levantamiento de capital, te habla de un montón de cosas que creo que puede ser ideal para esa etapa. Buenísimo. Una métrica. Todos acá tenemos métricas en nuestros negocios, o los famosos KPI que se hablan. Para ti, ¿cuál es la métrica hoy día que en Bambe es la que tienen ahí todos en su cabeza y que es la que no pueden dejar de tener a la vista? Bueno, obviamente en nuestro caso sería el ARR, o sea, la venta anual recurrente que tenemos nosotros. O sea, cuánto estamos vendiendo, cuánto estamos facturando, porque estamos en una etapa en donde hoy en día estamos optimizando ese KPI, pero en el futuro probablemente va a cambiar, va a ser retención, va a ser NPS, ¿no es cierto? Estos KPIs pueden ir cambiando, pero en nuestro caso es qué tan rápido crecemos, qué tan rápido nos movemos, qué tan rápido aumenta nuestra facturación. Ese es nuestro foco ahora. Buenísimo. Yendo un poco más a lo personal. Tú eres joven todavía, más que nosotros probablemente. Pero así todo, de todo este aprendizaje que tú nos contabas que has tenido todo en lo personal, con tus socios, ¿qué consejo te darías a ti mismo pensando en un Nicolás de 20 años? Ese que está recién empezando ahí a tirar estas semillas como para después llegar a sembrar lo que ya has logrado. No, me diría hartas cosas, pero creo que no parar. Y confiar un poco en uno mismo. Uno se cuestiona muchas cosas y a veces que uno ni duerme, bueno, y no es necesario ponerse ese estrés. Si tú confías en ti mismo y no parás, las cosas van a salir. Creo que eso es algo que me repetiría a mí. Hoy en día soy muy consciente de eso y quizás cuando era más joven dudé muchas veces de eso, abandoné algunos proyectos en algún minuto y fracasé varias veces, pero me volví a parar, volví a intentar, ¿no es cierto? Creo que eso es súper importante, esa actitud. Bueno, tú te definiste al principio como resiliente. Esa fue tu palabra. Sí. ¿Qué harías en caso de que pase una hecatombe y Bambe de un día para otro, no sé, desaparece en 30 días? Me lo pregunto muchas veces. No, volvería a intentar, volvería a emprender. Creo que es lo que a mí me gusta, creo que es lo que me mueve. Creo que es algo en lo que soy bueno. Un poco
no sé, yo de repente cuando les decía que trabajo un sábado, un domingo, no lo siento como trabajar. O sea, un poco es lo que hago, ¿cachai? Entonces creo que volvería a buscar un camino parecido. Sí. Bueno, y finalmente ahí a todos los que nos están acompañando, ¿qué consejo les daría como para finalizar esto a los emprendedores que están partiendo, a todas estas personas que están ahí soñando en lograr algo? Sí, yo creo que hay que escucharse uno mismo, o sea, no hay que copiarle a los demás. Uno tiene que ser súper fiel con lo que a uno le interesa. Yo muchas veces cuando partí y no podía salir un viernes, ni un sábado, ni un domingo, y porque estaba en la oficina y porque estaba trabajando, te empezás a sentir como el bicho raro y tú decís, oye, pero quizás no debería estar haciendo esto, debería estar haciendo esto otro, porque todo el mundo está haciendo esto otro. Y hubiese sido un error. Creo que uno tiene que mantenerse muy fiel a lo que uno realmente le interesa. Y si no te interesa y te encanta hacer deporte y te encanta tener una vida mucho más familiar, por ejemplo, o lo que sea, prioriza eso también. No te metas a trabajar en banca y trabajar hasta las 4 de la mañana porque no es lo que a ti verdaderamente te interesa por impresionar a otra persona. Creo que eso es algo súper importante. Entender tus propias prioridades y ser súper fiel a eso. Y que lo que tú decís, lo que tú querís, lo que tú creís se alinee con lo que estás haciendo. Si tú, un ejemplo súper burdo, que a mí yo soy culpable de esto muchísimo tiempo. Oye, no, es que quiero entrenarme para poder competir en este deporte o lo que sea, y al fin de semana vas y te comís 50 casadas de helado. Yo lo he hecho toda mi vida, lo he hecho muchas veces. Y eso empezó a generar un desalineamiento en qué querís y qué estás haciendo. Y ahí las cosas no salen bien. Como que empezáis a desconfiar de ti mismo, ¿cachai? Eso, buenísimo, buen consejo. Oye, bueno, agradecemos tu tiempo, gracias por venir a nuestro podcast de Movilidad Sin Límites. Muchas gracias y te tenemos un regalito que te lo vamos a entregar acá para... Gracias a usted, muy buena la conversación, buenas preguntas, me hicieron pensar la verdad que algunas estuvieron muy profundas. Esa es la idea, empezar ahí a generar cosas. Un presente para ellos. Te basaron. Gracias. Y mucho éxito en México. Y bueno, lo dijiste también ahí en el capítulo. Se vienen hartas cosas para Bambi, así que mucho éxito en lo que se viene. Y eso. No, se viene muy bueno. Espero que esta nueva etapa sea todavía más importante, más potente para nosotros. Y créanme que todo ese valor se lo vamos a traspasar a ustedes y a nuestros potenciales clientes que se mantengan cerca de nosotros. Eso. Buenísimo. Bueno, y de esta forma le damos entonces el final a nuestro capítulo número 4. Chao, que estén bien. Chao. Gracias.